el anterior capítulo navegamos las aguas del lago General Carrera y las catedrales de mármol nos recibieron así. Hay que seguir ruta rumbo al norte, escapando del frío y de la nieve, pero siempre atentos, porque no deja de ser una ruta de montaña con rocas y mucho tránsito. Un auto casi se va. Sí, el señor quedó atorado con su auto ahí y no lo puede sacar. Está hablando con el camionero. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Lo empujamos? ¿Qué pasó? ¿Se quedó? Ya tengo todo cargado en la moto nuevamente, ahí afuera. Pero no quería dejar de mostrarles acá el hogar que tiene de Rosa. Divino este hostel, me encantó, lo tuve todo para mí. Este es el comedor y bueno, esta es la cocina, que la verdad para mí está re completa, donde cociné anoche. Y esta fue mi habitación, la verdad divina, muy acogedora. Y por allá está el baño con las demás habitaciones. Así que bueno, me voy de este hermoso hogar acá en Puerto Tranquilo y seguimos para Villa Cerro Castillo. Ahora sí, ya estamos saliendo acá de Puerto Tranquilo, pero no me voy a ir sin dejarle una calquito ahí a la oficina de Mati. Vamos a dejar nuestra marca de que llegamos. Hola Mati, ¿todo bien? Vamos a dejar el calquito. ¿Ahora para Castillo? Para Castillo nomás. Le vamos a hacer entrega oficial del calquito a Mati, uno para él y otro lo vamos a pegar ahí. Ese para que lo pegue en el termo. Vamos a dejarlo acá, donde pasaron mis amigos Acocho Viajeros también, Cinti y Juan, unos divinos. Vamos a ponernos acá arriba. Ahí. Mil gracias Mati por todo. Nos vamos de Puerto Tranquilo. Qué hermoso lugar. Dan ganas de quedarse mucho más. Pero bueno, la realidad es que se me acerca el invierno. Y con el invierno, la nieve, el hielo, estas rutas se vuelven intransitables. Y no quiero jugar con eso. Obviamente me queda pendiente la parte sur de la carretera. Es una carretera que tiene como unos 1260 kilómetros más o menos. Yo voy a hacer la mitad. Pero bueno, la dejaremos la otra mitad para otra ocasión. Y ahora para Cerro Castillo tenemos... Wow, miren el color del lago cómo cambia, cuando le da el sol así. Wow, qué locura. Les decía que ahora para Cerro Castillo es todo ripio en su mayoría. Hay algunos manchones de asfalto, pero hay que disfrutarlo porque ya después de Villa Cerro Castillo ya no hay más ripio. Hay muy pocos tramos de ripio y ya para el Chaitén, que es otro pueblo más al norte, es puro asfalto. Y esta carretera en sí es crucial para toda la zona sur, porque gracias a esta carretera es que la zona sur está comunicada con el resto del país, ¿no? Que por mucho tiempo estuvo incomunicada y lo que tenían que hacer era cruzar Argentina para poder ser atendidos en temas de salud y un montón de cosas. Pero bueno, gracias a esta carretera ahora ya tienen comunicación con su país, que es muy importante eso. Acá a la derecha es un show, los paisajes que nos va regalando el lago General Carrera. Es una locura, no lo puedo creer el color que tiene y cómo se ven los distintos azules, de medio turquesa, azul oscuro. Ese es el extremo norte del lago General Carrera. Ya estamos llegando al final del lago y son los últimos pocos kilómetros que nos va a ir acompañando este hermoso espejo de agua, Cómo se nota que estamos en zona ganadera, verde, 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 hermoso. Allá a lo lejos se ven algunos corderitos, acá cerquita igual. Qué lindo, cómo brilla, qué hermoso. Y bueno, toda esta ruta se construyó en 1976, entre 1976 y el año 2000. Le llevó sus buenos 24 años y fue construida por el ejército del país de Chile. Imagínense que en esta zona hay algunas partes que son altas, estamos hablando de 600 metros sobre el nivel del mar, pero como estamos muy al sur, nieva mucho hielo. Imagínense 1976
a hacer esta ruta, ¿no? En las condiciones en las que estaban y demás. Yo creo que cualquier persona que haya trabajado en esos años en el ejército de Chile y ve este video se emociona, ¿no? Estaría orgulloso. Miren lo que han hecho. Miren toda la plantación de pinos que hay acá, ¿eh? Se nota que también en la zona, aparte de la ganadería y el turismo, se labura bastante con la madera, ¿eh? Y ahora sí, nos despedimos del lago General Carrera. Mil gracias por acompañarme por tantos kilómetros con esos colores turquesas, azules. Ahí tenemos un corderito en medio de la ruta. ¡Esa! Se vio que veníamos. ¡Corre, corre, corre! Miren qué linda las casitas acá, las estancias. Miren toda esa loma verde ahí enfrente. Qué hermoso, Dios. Qué a gusto que me siento hoy andando en moto, ¿eh? El día está increíble, temperatura justa, el solcito que anima un montón. No hay viento. Ya lo nombré una vez, no tengo que nombrarlo más. Miren qué lindo el río, cómo corre por acá. Uf, Dios. Ah, no, la carretera austral. Un sueño, ¿eh? Un sueño. Las vaquitas acá, pastando. Miren esto. No. Parece que lo tallaron a mano al paisaje, ¿eh? Todo este pastito perfecto acá. Los árboles ahí. La montaña detrás con esos glaciares ahí arriba. Qué perfección de naturaleza. Acá estamos bordeando todo el río Murta. Que miren qué color que tiene el río Murta, ¿eh? Y así un verdoso especial. Acá estamos llegando a Bahía Murta. 600 kilómetros nos quedan para Chaitén. Estamos bien abajo, todavía. Wow, miren acá cómo vamos por un túnel. Como un túnel hecho por coihues. Qué locura, miren. Wow. Es hermoso. Me encanta que la ruta vaya por en medio así. El bajón es que tuvieron que talar los coihues, ¿no? Para pasar la ruta. Pero muy flashero. Nunca había ido por un túnel de coihues. El entorno comienza a ser más húmedo y el terreno se vuelve más resbaladizo. Un auto casi se va. Sí, el señor quedó atorado con su auto ahí y no lo puede sacar. Está hablando con el camionero. Qué garrón, pobre señor. Igual no está tan mal, capaz que puede salir. Yo iría para adelante, o sea, seguiría para adelante. Buenas, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Lo empujamos? ¿Qué pasó? ¿Se quedó? Vehículo para allá, me tiré para el lado y me quedé ahí. Bueno, ahí salimos. Bueno, vamos a ayudar al señor que pasó otro auto de frente y lo hizo correrse ahí. Un garrón. Bueno, allá hay una camioneta que los va a ayudar. Sigamos viaje. Al señor ya lo están ayudando ahí. Ahí hay una máquina también vial. Así que a seguir. Nosotros ya le íbamos a ayudar con el camionero, pero se nos adelantaron. Es una realidad. La gente maneja bastante rápido en esta ruta porque da para ir rápido por cómo está, pero a la vez no da tanto porque es angostita. Entonces por ahí se te van un poco para tu carril, uno se asusta, se corre o volantea rápido y te pasa lo que le pasó al señor. Estaba fácil igual para sacarlo, era ir nada más para atrás, pero bueno, con el shock me imagino y todo, el señor la quedó ahí. Esta zona se la ve que es un poco más húmeda, porque empiezan a aparecer las nalcas, que son estas hojas grandes acá al costado del camino, con las que se hace una comida muy típica, que es el curanto, y se suelen dar donde hay más humedad, en la zona de selva valdiviana, que es un poco esta zona. ¿Ven? Todo así con musguito, bien húmedo. La verdad que la carretera austral nos está perdonando muchísimo con su clima lluvioso, y más en esta época del año, que suele haber más de eso. No lo quiero nombrar mucho para no traerlo, porque la verdad que se está portando genial. Colores de otoño, por Dios, cómo están a pleno, qué hermosura. Mirá la cantidad de leña que tiene ahí, como para pasar bien el invierno.
ese macizo tremendo ahí enfrente. Qué paisaje, ¿eh? El alma del Austral se siente. Ya casi son las 5 de la tarde y es increíble cómo se va el sol por detrás de las montañas. Muy temprano. Yo creo que debe haber luz hasta las 7. Me quedan 2 horitas de luz. Mirá qué lindo, como para darse una duchita. Tremendo como cae el agua ahí. Nos cruzamos con viajeros en el camino, todos corriendo contra la noche que nos pisa los talones. Y el río Ibáñez a nuestra izquierda nos dice que falta poco para llegar a Cerro Castillo. Qué serrucho que hay acá. Ah, oh. Pobre faro. No quiere más. Dale, aguanta. Y acá, familia, es donde comienza el pavimento. 13 kilómetros Cerro Castillo. Vamos, estamos re cerca, familia. Son las 5:15. Así que yo creo que vamos a llegar para las 5:30, justito. Qué bien que estamos con el horario, mamá. Justito por el atardecer, qué lindo. Las últimas horas del día y las lengas se encienden bajo los picos nevados. Y esta es mi habitación. Miren qué linda que es, hermosa. Tengo para elegir cama y todo. Y miren, esta es la vista que tiene a la montaña. Ya tenemos el hogar a leña ahí prendido para pasar una buena noche calentitos, sin frío. Si queremos meter casi 500 kilómetros mañana para llegar al glaciar Couplet, vamos a tener que descansar bien. En el corazón de la región de Aysén, donde la carretera austral serpentea entre ríos y montañas, se abre paso Villa Cerro Castillo, nombre que deriva de la imponente montaña a sus pies, que invita a aventureros a descubrir los senderos de este parque nacional. Familia, ¿cómo están? Estoy amaneciendo acá en las cabañas de Niva con un muy rico desayuno. Miren lo que es esto, un cafecito tenemos. Acá ya estoy probando el lemon pie, está de 10. Tenemos los pancitos, acá fiambre, que solo voy a comer el quesito. Y bueno, dulces caseros. Porque hoy me toca un día un poco intenso en la ruta, en la carretera austral. Vamos a seguir subiendo camino hacia Puerto Montt, que es donde nos están esperando para hacer el servicio a Andes. Todavía falta para llegar allá, pero bueno, de a poquito nos vamos aproximando. El día parece que no va a llover, nos va a estar perdonando un poco la lluvia. Está un poquito nublado, apenas se ve un poco el Cerro Castillo ahí enfrente. Pero bueno, ahora vamos a recuperar energías y en un rato a seguir. Nos vamos del hospedaje de Don Niva y nos vamos a encontrar a Don Niva. Nivaldo es el nombre. Él y su familia son pioneros en esta zona, primeros pobladores de cuando esto era nada. Acá tenemos un poco la placita y el liceo, que le llaman acá, el colegio. Todo ese es el colegio. Y este es un pueblo de 500 habitantes, más o menos. ¡Ay, la gallina! ¡Ay, la gallina! Bueno, esta zona se empezó a hacer muy popular por justamente la creación del Parque Nacional Cerro Castillo, que tiene como unas 130.000 hectáreas y ahora vive mucho más del turismo toda esta zona. Cada vez hay más cabañas, más hospedajes. Miren qué linda que está esta vista con todas las lengas nuevamente en la Austral. Y vamos a ver si encontramos el lugar donde están construyendo Nivaldo con su hijo Johnny, que se me escaparon porque estaban ahí cuando yo estaba desayunando, pero bueno, están trabajando, enfocadísimos ahí
en la obra, así que voy a ver de ir en su encuentro. Acá está el arroyo Cacique, que me dijeron que tenía que pasar, así que bien. Acá está Sueño Patagón, que es como un kiosco, que también lo tenía que pasar, así que bien. Y después ahora más adelante me habían dicho que había algo como de flores, algo así me dijeron. A ver, ¿será acá? Puede ser, a ver. Frutales, acá. Frutales menores. Por acá. Esa. Wow, miren lo que es esto. Tremendo. No sé si se nota en la cámara, pero hay un montón como de paredones allá al fondo. Bueno, me contaba Nivaldo que en toda esta zona está lleno de pinturas rupestres de más o menos 6000 años. En alguno de esos paredones que está allá enfrente debe haber, me imagino, ¿no? Todo de los tehuelches que habitaban estas zonas. Mirá dónde vinieron a construir, ¿eh? Qué lindo lugar, me encanta. Ellos están haciendo ahora, acá en esta zona, como una part quieren hacer para la gente que le gusta cocinarse, se pueda cocinar, porque ahí donde yo me estaba quedando no tienen para que la gente se pueda cocinar, para abrir un poco el abanico y brindarle más servicios a los turistas. Y miren el caminito que tenés que hacer para llegar, está re entretenido, ¿eh? Me parece que tengo que ir por acá. Sí, me habían dicho que había una casita naranja acá y que tenía que venirme por este camino, así que vamos a abrir la tranquera. Andes, quédate ahí. Ahora, ¿cómo se abre esto? No, que yo para las tranqueras soy medio malo, ¿eh? ¿Ven? Ya me fui ahí y era por acá. No, sí. Eso me pasa porque soy atropellado, impulsivo y no observo. A veces me pasa. Bueno, bien. Vamos bien. Por ahora me voy ubicando bien. Cerramos tranquera. Muy bien. Opa, hay piedritas acá, ¿eh? Miren acá, nos metemos en el bosque. Qué lindo. Y está todo naranjita acá el bosque. Wow, qué hermosura. Acá hay un poco de barro. Esa. Reola, ¿eh? Y acá hay como un vivero. Wow. Miren todos los viveros que tienen acá, ¿eh? Tremendo. Una casita. Huertitas. Me encanta este caminito. Está muy bueno. Miren, acá hay bastante líquen. Genial que acá el aire es bastante puro. Y se siente, se nota. Acá se rompe un poco. Otra tranquera que está abierta. Se agradece. Y... esa. Te la regalo hacer esto con lluvia y barro, ¿eh? Se debe poner bastante entretenido. Yo creo que estoy yendo bien, la verdad, ya no sé. A ver. Allá hay un hombre a caballo. Tenemos esta tranquera, que la verdad que está bastante fácil. Es más, voy a abrir solo esta para no tener que hacer mucho quilombo, ya que la moto, por suerte, es angostita. Que no se escapen las vacas ni los corderos. Acá ya casi ni hay huella, ¿eh? Es todo pastito casi. Se nota que es bastante nuevo y que pasan solo ellos para construir. A ver si está la camioneta. La camioneta me va a decir si voy bien o no. Según entendí era por acá, pero no sé. Acá hay un galpón con un corral y allá hay una casa. Capaz es allá. Ya hago que me metí en cualquier lugar menos donde era. No veo a nadie, ¿eh? Capaz entendí mal. No. No veo nada y para allá no creo que sea. Bueno,
Misión fallida. Capaz era más atrás. Encima no hay nadie como para preguntar. Volvamos. ¡Ay, hay una liebre! Qué linda, mira cómo corre. Ahí va. Corre, corre, corre. Bueno, volvamos. Estoy de vuelta en el camino principal. Y voy a ver si puedo ir para allá, donde vi al hombre a caballo. A ver si le puedo preguntar a él. Igual desde acá ya veo un auto, ¿eh? Capaz que tenía que seguir por acá. Vamos a chequearlo. Acá a la derecha. A ver. Si llega a ser, me estoy guiando muy bien, ¿eh? A ver, a ver. Me encanta este camino, ¿eh? Con todos los pinitos acá en hilerita. Qué hermoso. A ver, vamos a preguntar acá si saben dónde es, porque la camioneta de ellos no las veo acá. Deben ser otras personas, pero capaz saben dónde están ellos. Ojalá. ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Qué bueno. Le hago una consulta. Estoy buscando el campo donde están construyendo Nivaldo. Nivaldo, más arriba. ¿Más arriba, eh? Sí, donde hay una casa, ¿está la tranquera? O sea, me regreso por acá. Hay como unas huertas. ¿Sí? ¿Ahí es? No, más arriba. Más arriba de las huertas. ¿En la tranquera qué hay? ¿Que hay como una casa naranja? Sí, un poquito más arriba, más para el otro lado. Claro, o sea, de la casa naranja a la izquierda. Sí, a la derecha, subiendo. A la derecha. ¿Aquí? ¿Está la casita esa? Esa casita. ¿Hay una tranquera ahí? Ajá. Ahí por este camino para acá. ¿Por este camino? Sí, acá. Acá está la casa de Don Nivaldo. Ah, Ahí para acá y se mete para acá. ok. Mil gracias. No iba a llegar nunca, ¿sí? ¿Sí ¿Qué está construyendo acá? ¿Todo un vivero? me vieron? Está bueno. ¿Y qué se cosecha acá? ¿Qué se siembra? Y árboles nativos. Ajá. Lenga, ñire. Ah, buenísimo. Todo eso que se ve rojo ahí arriba son lengas, ¿no? Sí, lenga. Y ñire. Y Nire. ¿Cómo se llama usted? Jaime. Jaime. Un gusto, Gasti. Bueno. Muchas gracias, Jaime. Bueno, vieron, preguntando se llega a todos lados, ¿eh? Y confirmamos que lo que estamos viendo ahí son lengas y un poco de nires. Bueno, ahora vamos a ver si encuentro la casa de Nivaldo. Yo creo que sí, me tengo fe. Ya más o menos me ubiqué ahí en el mapa, así que me parece que voy a llegar. Acá estamos pasando los viveros de vuelta. Esa. Ahí sí está resbaloso, resbaloso. Acá teníamos la tranquera. Vamos a abrir la tranquera. Una vez más. No, no. Qué hijo de mí. Perrito no, perrito no. Ahí va. Ahora sí estamos bien. Era donde estaban las ovejitas. ¿Cómo viene? Pará. Está por allá. Miren la oveja. Entre la oveja y el perro no sé dónde mirar. Encima corre rápido, el perrito. A ver. ¿Y acá? ¿Y acá para dónde? Sí. Definitivamente es por acá. Por el charquito. Vamos nomás. A mojarnos. Ah, mirá, hay un arroyito acá. No me esperaba cruzar un arroyito. Oh, esa. Nos mojamos un poco. Y llegamos. Ah, mira qué lindo. Lo tiene re bien armadito. A ver. Ahí hay un vehículo, pero no está la camioneta que yo conozco. ¿Será más adentro todavía? Por allá escucho ruido de obra. Voy a seguir. A ver. Me parece que será ahí. Así que voy a agarrar por acá, que no se ve mucho el camino, pero me parece que voy a llegar. A ver. Está medio barrosa. A ver si lo logro.
Ahí veo a alguien, pero por acá no es. Me las mandé. Tiene que ser por el otro camino. Me estoy metiendo a cualquier lado. Esa. Para subir, Ahí va. Tuki, 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 tuki. Por acá. Vamos a seguir. A ver. Vamos que lo logramos. Por lo menos una persona vi. Para poder consultarle. Más arroyito. Uepa. Apa. Uno más profundo. Vamos que podemos. Bien, bien. A ver, ahora. Decime que sí. A ver. A ver. Ah, ya está. Esa es la camioneta. Sí. Acá hay más vivero. Ah, ahí está, Nivaldo. Sí, lo logré. Lo logramos. ¿Cómo va? Llegué. Oh, lo que me costó ubicar esto. Me perdí unas 3-4 veces más o menos. ¿Y Marilena te dio las indicaciones? Sí. Pero llegaste, porque igual es complicado. Claro, si no conoces. Hablé con un paisano por allá que me... Llegué, Nivaldo, llegué. Nivaldo Calderón Villagrán. Bueno, acá llegaron mis abuelos desde la cerca de octava, novena región, llegaron hacia Argentina y de Argentina entraron hacia Chile por Balmaceda. Antiguamente no había carretera como hoy en día, toda la movilización era a caballo para traer los alimentos, para salir a vender los alimentos, la lana, traer los víveres, entonces todo eso se hacía a caballo. Hasta que se abrió la carretera en el año 80, como que empezó a cambiar la vida para todos. Y en cuanto a mi pueblo, como digo, tuve la suerte de conocerlo cuando no había ninguna casa, nada. Que antiguamente todos eran pequeños ganaderos, más que nada era oveja. Allá por el 88 se bajó el precio de la lana porque llegó la tecnología, la gente tuvo que cambiar de rubro un poco, bajar lo que era la parte de ganadería de oveja y dedicarse un poco a la vaca. Hoy en día somos complementarios, ¿cierto?, con la parte de turismo. Entonces ya uno ya puede vivir un poquito más tranquilo. Mira, aquí estamos en una pequeña parcela que tengo, estamos con mi hijo y 2 amigos más, estamos tratando de hacer una casa, pero también estamos viendo otros recursos. Estamos viendo aquí donde vivo yo, en este momento la parcela fue un rodado del cerro, de la cordillera, y que trajo mucha roca, entonces estamos ocupando esa roca para hacer una casa como un dunque. Pura piedra. Mil gracias por recibirme y hacerme conocer este paraíso. Bueno, también tú sabes que aquí en Aysén hay dichos que a lo mejor te ha tocado del que se apura en Patagonia pierde el tiempo. Tal cual, es así. Así. Así que bueno, tranquilo vamos. Exactamente. Así que mil gracias, Nivaldo, por recibirme. Un saludo para toda la gente que pueda escuchar esta conversación. Y que te vaya bien, esperemos algún día volvernos a ver. Seguro que sí. Y acá tenemos los muchachos, los amigos de Nivaldo. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo va eso? ¿Qué están por hacer acá? Un pedacito de carne de chancho, creo que. Sí, de chancho. Al disco nomás. ¿Y ustedes dónde son? ¿Son de acá? Yo no, yo vengo de Argentina. Ahí va, vamos nomás, compatriota nomás. Yo soy de Corrientes Capital. Sí, hace un año que ya ando por acá. ¿Y qué tal te trata Chile? Oh, es muy lindo todo, es hermoso. Una vez que venís no te crees más acá. Es muy lindo. Qué grande. ¿Y vos de dónde venís? Yo soy de aquí de Castillo. Vos te conocés todo el parque. Tenemos un guía de confianza acá. Yo sigo viaje. Si no, no voy a llegar nunca más a donde tengo que llegar, que ya me olvidé el nombre. Continuamos ascendiendo por la Cuesta del Diablo, en busca de huemules para llegar a Villa Mañiguales, pero eso en el próximo capítulo.
Nos vemos en las buenas rutas.